Buenas tardes, hermano Claudio Medina. Buenas tardes. Un saludo a todos los hermanos que están viendo el video. Hoy día es miércoles 26 de julio 2023, son las 3 de la tarde. El tema: el dominio del Dios vivo, segunda parte. Démosle entonces. Con toda humildad digo, creo entender cómo Dios domina todas las cosas. Las creó, las colocó en su orden, en su lugar, y hace que las cosas trabajen o perseveren. Y cuando dice las cosas, está incluido el hombre también. En dos palabras, el libre albedrío no existe. El libre albedrío lo formaron, ese concepto lo formaron los filósofos. Es un chamullo que se deshace solo. Pero no me voy a preocupar de los filósofos, voy a preocuparme de la escritura. Hechos 17, del 24 al 28, dice lo siguiente. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, como sea Señor o dueño, o que se enseñorea del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de mano, ni es honrado con mano de hombre necesitado de algo, pues él da a todos vida, respiración y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos: tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de casarse, tiempo de tener su hijo, tiempo de accidente, tiempo de conseguir trabajo, etcétera. Todo. Tiempo de respirar, tiempo de rascarse, etcétera. Y los términos de la habitación de ellos. O sea, usted llega hasta Arica, de ahí no pasa, ¿ya? Hacia el sur llega hasta Chillán, de ahí no pasa. Le puso término, le puso límite. La habitación de ellos, para que buscasen a Dios, si en alguna manera palpando le hallen. Aunque cierto, no está lejos de ello, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas dijeron: linaje de este somos también. Nos movemos. En este minuto yo estoy aquí, siendo las 3 de la tarde, estoy aquí en Maipú, en la comuna de Maipú. No estoy en otra parte. Y estoy aquí por voluntad de Dios, porque me ha fijado el orden de los tiempos. Un creyente debería entender estas cosas de esta forma, porque el Dios vivo reina. Filipenses 2.13. Filipenses 2.13, cortito. Respecto de la iglesia, Dios tiene cuidado de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que hace? Porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, si usted cree en Dios, es porque Dios hizo la operación interna. Según dice Efesios 1, véalo después usted en detalle. Él produjo el querer como el hacer. También cuando usted rescata a algún hermano que está en necesidad, es porque Dios le inclinó su corazón para que usted lo hiciera. Romanos 9 habla en forma mucho más abarcante respecto a la operación que Dios hace. Versículos 15 al 19 dice: mas a Moisés dice: tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré el que me compadeceré. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice de Faraón, que para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi potencia, y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Me dirás pues, ¿por qué se enoja? Porque ¿quién resistirá a su voluntad? Y después dice: el vaso no puede discutir con aquel que lo hizo. Entonces el Señor
ha movido nuestros tiempos para que nosotros creamos al Evangelio por el designio de su voluntad. Y nosotros que somos carne y sangre, estamos tratando de resistirnos a eso, por si alguien quiere glorificarse. Vamos ahora a algo puntual. Dios produce el querer como el hacer. Él hizo todas las cosas y las colocó en el ornamento del cielo. Dentro de todo el ornamento colocó al hombre. Génesis 2, versículos 7 y 8. Formó pues el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra y le alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Y había el Señor Dios plantado un huerto en Edén al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Una vez que lo formó, lo puso en el jardín. No le dijo al hombre, si quieres puedes entrar al jardín, sino que Dios en su voluntad lo puso. Así como puso a Luis Vergara y a Claudio Medina en Maipú, Dios quiso poner al hombre circunscrito en el jardín, ya, encerrado en el jardín. Y entre paréntesis, lo rodeó de puros bienes. Y cuando pecó el hombre, Dios lo expulsó, lo puso afuera. Primero lo puso adentro y después lo puso afuera. Y ahora, mediante la predicación, lo que está haciendo el hombre, está escogiendo en el mundo para volver a ponerlos dentro del paraíso, con la predicación. Creyendo al Evangelio, creyendo en el Señor Jesús, que Dios le sacó de los muertos, la persona es incorporada, opuesta, como que Dios lo tomó, ¿no es cierto?, de acá del vestón y lo metió dentro del paraíso. Eso en cuanto a Génesis, Dios lo puso. Cuando lo expulsó, Génesis 3, 22 al 24, dice: y dijo el Señor Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, porque no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Dios del huerto de Edén. No le dijo a Adán, muévete para allá, sino que lo sacó. ¿De qué forma? Le produjo seguramente algún terror, algo así. Salió el hombre del jardín. Dice la Escritura que tuvo miedo delante de Dios y el hombre salió expulsado del paraíso para que labrase la tierra que fue tomado. Echó pues fuera al hombre. Fuera. El hombre está fuera. El hombre es enemigo en ánimo y en deseo de malas obras. Por eso que necesita Jesús, para que nuevamente sea incorporado al paraíso. Pero ese es otro tema. Estamos viendo que Dios está haciendo una operación en todas las criaturas. Vamos al caso de Abraham. Génesis 12. Cuando Dios quiso, llamó a Abraham conforme al orden de los tiempos. Tiempo de nacer, tiempo de morir. En Abraham, tiempo de salir de Ur de los Caldeos. Como dice la Escritura. Empero el Señor Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió Abraham porque Dios le dijo que saliera. A Abraham no se le hubiera ocurrido nunca. Por gracia quiso que saliera de los ídolos y salió de Ur de los Caldeos. Vamos a otro aspecto de Abraham. Génesis 15:13. 15:13 dice: 15:3. Entonces dijo a Abraham: ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierras no suyas,
y servirá a los de allí y serán por ellos afligidos 400 años. ¿Quiénes afligieron a la simiente de Abraham? Los egipcios. 400 años estuvieron sujetos bajo la voluntad de Faraón, 400 años, porque Dios quiso afligir a Israel. ¿Para qué? Para después sacarlo con mano poderosa por mano de Moisés. Ahora, Éxodo 6:6. Aquí ya cuando está actuando la salvación por mano de Moisés. Éxodo 6:6 dice lo siguiente: por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo el Señor, yo os sacaré. No van a ser los hebreos que van a salir por su voluntad, yo os sacaré. Yo quebrantaré el poderío egipcio. Yo voy a quebrantar el corazón de Faraón para que los suelte. Yo os sacaré de debajo de las cargas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. ¿Por qué? Porque Dios ha prefijado el orden de los tiempos, los ha organizado y lo está desarrollando. Esto lo había pensado antes de los fines de los siglos. 1 Samuel 16:13. 1 Samuel 16:13, respecto de David. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y ungió a David de entre sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor tomó a David. Ojo, lo tomó. Y levantóse luego Samuel y se volvió a Ramá. Por lo tanto, llegó el momento en que David tenía que ser rey y mandó Dios a este profeta que es Samuel y ungió a David. Porque Dios quiso, colocó a David. Ahora, segunda de Samuel 7:8, otro aspecto. Segunda de Samuel 7:8. Cuando David cometió el pecado de Uría Eteo, Dios le refregó a David y le dijo lo siguiente: ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho el Señor de los ejércitos, yo te tomé de la majada, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y después lo reprende y le dice, mira lo que hiciste con Urías. Entonces, Dios lo había tomado. ¿Qué es lo que estamos viendo hasta aquí? Que Dios reina y toma a este y lo mueve para acá, y toma a este otro y lo mueve para acá, según el designio de su voluntad. Si el día de mañana, hermano, que nunca tal acontezca, viene un camión, es porque Dios quiere que venga un camión. Y viene una señora, o viene un caballero, y el camión lo pesca, es designio de Dios. Es el día de la calamidad repentina. Juicio de Dios fue, así como me dijo que la enfermedad me había tomado a mí, que es juicio de Dios, aquí también. Entonces, por eso que dice la Escritura que hay que temer a Dios, porque Él realiza todas las cosas. Vamos de nuevo a Éxodo 19, cuando Dios sacó al pueblo de Israel. Mire cómo dice, Éxodo 19 del 1 al 4. El que tenga oídos para oír, oiga.
al mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en aquel día vinieron al desierto de Sinaí, porque partieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y asentaron en el desierto, se sentaron, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió al monte a Dios, y el Señor le llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y denunciarás a los hijos de Israel: vosotros viste lo que hice a los egipcios cuando le hizo descargar las 12 plagas, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Entonces el Señor los trajo. No le dijo a Israel: mira, si quieres vas por este camino, sino que lo trajo hasta el monte, lo atrajo. Tiempo de llegar al monte. Designio de Dios. Le va a entregar la ley, o sea, tiene un objetivo: llevarlo hasta ahí. Veamos entonces Isaías 63, 14, que usted lo encontró, hermano. Isaías 63, 14. ¿Cómo dice la Escritura? Cuando Dios llevaba a Israel por el desierto. Mire, ¿se ha fijado cuando usted va al campo y ve que va bajando un burrito del monte? ¿Ah? Ya. Alguien dirá: el animalito está buscando su agua, ¿no es cierto?, su hembra, algo está haciendo, o su alimento. Miren lo que dice la Escritura, 66:14. El Espíritu de Dios los pastoreó, los trajo por el desierto como un pastor, como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Los trajo entonces a través del desierto con grandes calamidades y pruebas, ¿cierto? Porque en Él somos y nos movemos. Deuteronomio 6, cuando están a punto de entrar a la tierra prometida, ojalá que se esté entendiendo el punto. Deuteronomio 6, versículos 22-23 dice lo siguiente: y sacónos de allá, está hablando Moisés, sacónos de Egipto para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres, y nos mandó el Señor que ejecutásemos todos estos estatutos y que temamos al Señor nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos dé vida como hoy. Entonces dice: y dio el Señor señales y milagros grandes y nocivos en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de vuestros ojos, y nos sacó de allá, de Egipto, para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Para eso hizo, y para que nos fuera bien cumpliendo los mandamientos. Entonces Dios los sacó. Eso lo sabía Moisés. Si Moisés se dio cuenta que Dios sacó a Israel, no lo invitó a salir, sino que lo sacó, ¿verdad? Entonces es Dios el que tiene cuidado de Israel y lo está sacando, según el designio de su voluntad. Ahora, hay un texto que yo buscaba, búsquelo usted, que es ¿cómo se llama? Es creyente. Dice que Dios cuidaba a David en todo lugar. Pregunta: ¿por qué Dios cuidaba a David en todo lugar? Porque era su elegido. Pero iba a sacar una simiente de él, porque cuando aparezca Cristo, viene de la simiente de David. No sé si me entienden.
O sea, si David no tiene simiente, no puede venir Cristo en la carne. Cuando aparezca Cristo de carne y hueso, es de la carne de David. ¿Ah? El tatarabuelo Sí. de Jesús. El descendiente. Entonces lo cuidaba, le daba tiempo y ocasión para que prosperara David. Ahora, 1 Samuel 18, otro ejemplo del cuidado de Dios. Hermano Claudio. 1 Samuel 18, 10 y 11. Primero Samuel. Resulta que Saúl, el rey Saúl, tenía celo de David. Porque las mujeres habían cantado que Saúl mató a sus miles y David mató a sus 10.000. Entonces, dice la Escritura, otro día aconteció que el espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y se mostraba en su casa con transporte de profeta. Y David tañía con su mano como los otros días, y estaba una lanza a mano de Saúl. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David en la pared, y 2 veces se apartó de él David. ¿Por qué David se apartó cuando Saúl tiró la lanza, hermano Medina? ¿Por qué se apartó? Para no... Porque Dios lo movió. Exacto. ¿Cierto? Sí, sí. En él somos y no movemos. Porque si lo mata, el Cristo no se puede manifestar en carne. Porque el Cristo estaba prometido que de la simiente de David iba a venir. Entonces Dios lo cuida, ¿verdad? Cuida a David hasta que tenga su simiente, al menos. Porque David al final murió, ¿verdad? Sí. Pero tuvo su hijo, Salomón, y de ahí de Salomón viene Jesús. ¿Ya? Entonces, en él somos y nos movemos. Entonces, David se movió justo porque Dios le hizo que se moviera. Y en el caso de Jesús, lo procuraron matar muchas veces a Jesús. Y no lo mataron porque aún no había llegado su hora. Por ejemplo, Juan 8:59. Juan 8:59 es un ejemplo. Tomando entonces piedra, los judíos, ¿verdad? Para tirarle, mas Jesús se encubrió y salió del templo, atravesando por medio de ellos se fue. Y en otra parte dice, porque no haya llegado su hora. Y cuando llegó la hora, en 2 palabras, ¿por qué Cristo se fue? Porque Dios lo movió. En él somos y nos movemos. Y cuando llegó el momento de entregarlo, Cristo no rehusó, no se arrancó. Porque Cristo hacía la voluntad de su Padre siempre. Dejó que lo amarraran, se lo llevaran. Podría haber hecho cualquier cosa para zafarse, no lo hizo. Entonces el poder de Dios es grande sobre la tierra y el hombre hace según el designio de su voluntad, y esto lo dice muy bien Daniel 4:35. Con eso lo vamos a cerrar. Daniel 4:34 y 35 dice lo siguiente, y ahí terminamos. Dice, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo
y mi sentido me fue vuelto o devuelto. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre jamás, porque su señorío es sempiterno, y su reino por todas las edades. Y todos los moradores de la tierra por nada son contados en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Hace según su voluntad. No hay quien estorbe su mano y le diga, ¿qué haces? Entonces los hombres estamos respondiendo a la voluntad de Dios en todo tiempo. A algunos tiene misericordia y a otros endurece. En el caso nuestro, aparentemente ha tenido misericordia. ¿Por qué? Porque hemos obedecido al Evangelio. Sea Dios bendito en los siglos y ojalá que se nos abran los ojos para darnos cuenta que el Señor no solamente mueve las cosas como el sol, los vientos, las estrellas, ¿verdad? Sino que también mueve a la gente y hace según el designio de su voluntad. Buenas tardes, hermano.